Buenas tardes, compañeras y compañeros. Ahora vamos a dar lugar a la mesa de experiencias de lucha en el medio rural y en la periferia, tanto en las calles como en las instituciones. Primero va a intervenir Paco Guarido, creo que le conocéis todas y todos, es el alcalde de Zamora, nuestro bastión rojo aquí en Castilla y León. Luego va a intervenir Susana Barrera, es responsable de la plataforma de biometano de Castilla y León y de Machacón, ¿no? Que es un pueblo de Salamanca. Luego va a intervenir Nerea Fernández, que es diputada, recientemente diputada de la Asamblea de Extremadura y coordinadora de Izquierda Unida de Extremadura. Y luego voy a intervenir yo, que soy responsable federal de Medio Rural. ¿Vale? Así que nada, Paco, te cedo la palabra y empezamos. Bueno, pues nada, muchas gracias. Bueno, ser coordinador de Extremadura o coordinadora de Extremadura está bien. Son dos provincias, pero más difícil lo tiene Juan. En Castilla y León, porque ser coordinador de Izquierda Unida en Castilla y León siempre lo hemos considerado difícil. Además, él sabe que desde Zamora siempre hemos hecho listas alternativas a él. Y también sabe que la lealtad en la organización siempre la ha tenido en la lista alternativa y no en los suyos, precisamente. Bueno, bueno, él sabe que soy sincero diciendo esto y diciendo las dificultades que tiene coordinar 9 provincias. Bueno, pues gracias por habernos invitado, por haberme invitado a mí. Saludos a Carlos, a Enrique y a todos los que habéis venido de cargos públicos. Bueno, yo creo que a mí se me ha invitado un poco por eso de que se hablaba de la aldea gala y de que había una provincia o una capital en la periferia de España, pues que había dado la nota en el 2015 y de hecho así fue. Dimos la nota, pero no fue una nota surgida al azar, sino que fue una nota en 2015 producto de un trabajo colectivo, de una lista que estábamos trabajando en el ayuntamiento desde hacía ya 20 años. Yo llevaba 16 en la oposición antes de acceder a la alcaldía y llevo ya 11. Que alguien me preguntaba que si seguía, digo, hombre, vamos a ver, después de tantos años, a mí me sale el ayuntamiento por las orejas. Pero bueno, merece la pena porque yo creo que hemos conseguido lo que parecía imposible y es demostrar que en una ciudad de derechas como es Zamora, y digo que es de derechas porque en las generales se vota a la derecha y en las autonómicas también, aunque esta vez esperemos que sea un poco menos y sea más a nuestra organización, se podía, en una ciudad sociológicamente de ese calibre, pues se podían hacer cosas y yo creo que lo hemos demostrado. Se pueden hacer cosas interesantes, cosas de izquierdas, cosas que no se habían hecho hasta ese momento, pero también es verdad que con prudencia y calibrando mucho los pasos que das, porque te la juegas en el día a día, pues con la COE, con los empresarios, con la Iglesia, con la gente de la ultraderecha, y bueno, pues nuestro grupo estaba curtido en esos ambientes. De hecho, yo creo que soy el alcalde de una ciudad más querellado y lo llevo a gala tanto en la oposición como en el gobierno. Lo he ganado todo, pero para que os hagáis una idea, y no es que presuma de ello, pero también es verdad que pongo en la mesa lo difícil que a veces es tener un cargo público de esta entidad en una ciudad como Zamora, ¿no? Bueno, me recordaba un poco lo mío, midiendo mucho las distancias y salvándolas, lo que le ha pasado a Keke con el programa Hora 20 y pico, que al final la ultraderecha lo ha logrado apartar. Bueno, yo llevo como 6 o 7 querellas criminales, 3 denuncias por acoso laboral, 10 denuncias en el Tribunal de Cuentas por un alcance que ni los que estamos aquí multiplicados por 5 o por 10 tendríamos, 12 denuncias en el contencioso administrativo, alguna más en protección de datos. Bueno,
En definitiva, las he ganado todas y a mucha honra. Pero es que en estos casos, si pierdes una, estás jodido. Porque si pierdes una, ¿qué es lo que le pasó al alcalde de Seseña? Creo recordar que después de ganar muchas decenas de querellas, perdió una y le hicieron la vida imposible. Bueno, nosotros en la oposición, porque recuerdo que Juan hace como unos 20 años pues, fue por Zamora a ver qué pasaba en Zamora cuando teníamos, creo que eran 3 concejales o 4, a ver qué pasaba y cómo lo hacíamos. Nosotros creo que somos un grupo querido en la ciudad. Publicamos una revista que se llama Tu Ciudad y Provincia y que financiamos con el dinero del grupo municipal. Para que os hagáis una idea, vamos por el número 135 y se habrán hecho de esos 135 números unos 5 millones de ejemplares repartidos en todos los buzones de la ciudad durante estos años. Esa revista se financia con el dinero del grupo, pero evidentemente con las aportaciones que todos los cargos públicos de Zamora pues ponemos sobre la mesa, evidentemente porque es nuestra obligación. Eso nos ha dado bastante resultado, y de ahí que llegáramos a ser la aldea gala, término que a mí nunca me gustó mucho, porque no, os lo explico por qué, porque durante los 4 primeros años nosotros comprobábamos que había ciudades del cambio y la aldea gala. Las ciudades del cambio ya no sé dónde están, pero desde luego todas gobernadas por el Partido Popular, creo. No sé si me falla alguna. Carlos seguro que tiene más información. Y nosotros pues ahí seguimos, ¿no? Haciendo lo que podemos, pero creo que ha sido un resultado para nosotros positivo y para la ciudad también. Le decía antes a Enrique que si mañana hubiera elecciones, sinceramente creo que las volveríamos a ganar. Nosotros ahora tenemos 10 concejales. En el anterior mandato teníamos 14, teníamos mayoría absoluta, y en el anterior teníamos 8. Hemos gobernado con el PSOE los primeros 4, mayoría absoluta después, y ahora gobernamos también con el PSOE. Lo que hemos demostrado es que, bueno, pues tenemos también cierta flexibilidad, como hay que tenerla en un gobierno de coalición, pues para transigir con cosas del partido minoritario, pero bueno, hay que gobernar conjuntamente y hay que dar ejemplo. Creo que lo damos. Tenemos un pleno municipal que no está nada tensionado, no se parece en nada ni a las Cortes de Castilla y León ni al Gobierno de España, entendiendo por las Cortes, me refiero, o sea, a los debates. Hemos logrado que los debates sean de tono bajo, lo cual a nosotros nos favorece mucho y creo que a los ciudadanos también, porque los cargos públicos tenemos que dar ejemplo de debates sosegados, tranquilos y eficaces, sin alzar demasiado la voz y haciendo cosas. Bueno, la pregunta seguramente que os hacéis es ¿y qué se puede hacer en Zamora, tal y como yo lo he descrito, algo que no haya hecho el Partido Popular? Bueno, pues nosotros hemos hecho con prudencia, con tesón y sin forzar demasiado la máquina, pero haciendo cosas. Por ejemplo, y citaré algunas solo. Hemos logrado rematar todo lo de la memoria histórica, que quedaban muchas cosas por hacer en el primer mandato. Cambiamos de nombre a 2 calles. Es verdad que se había hecho anteriormente, pero bueno, faltaban esas 2 por rematar. Le quitamos todas las medallas a todos los cargos franquistas que habían tenido en la ciudad, empezando por Franco, que tuvo la medalla de oro. Tuvimos un reconocimiento expreso dado por el ministro de Justicia para todos los depurados del ayuntamiento, que fueron varios concejales que los fusilaron y el 50% de los empleados que fueron depurados. Bueno, pues lo hicimos con una tranquilidad que a veces a mí también me llama la atención, porque es que nos apoyaban, hasta la derecha nos apoyó en esto, pero bueno, si lo haces con tranquilidad y buena argumentación que pueda entender la gente de la calle, pues a veces se consiguen las cosas también con suerte, ¿no? Pero bueno, lo conseguimos en una ciudad que parecía imposible. Cuando nosotros entramos en el gobierno en el 2015, sabéis que Zamora es la ciudad de la Semana Santa por excelencia. Se nos decía, bueno, estos como van a quitar la Semana Santa, estos van a durar 7 días. Bueno, la Semana Santa es un negocio y como tal negocio para la ciudad, en la hostelería y en el comercio, pues así nos lo tomamos nosotros. Es un motor económico
como lo puede ser el campus universitario o como lo puede ser cualquier otro sector. En Zamora hay pocos, por desgracia, pero bueno, uno de ellos es la de la Semana Santa, porque llena todos los hoteles, todos los bares y todo el comercio durante al menos 15 días. Nosotros no solamente no quitamos la Semana Santa, sino que económicamente la potenciamos para que fuera más negocio y además nos salimos completamente de todos los actos religiosos que había en el ayuntamiento históricamente. El alcalde siempre hacía el juramento del silencio arrodillándose ante un Cristo, que era una plegaria política clásica en la ciudad. Se quitó, por supuesto. Se llevaban algunos pasos al salón de plenos. Sí, a lo mejor parece que estoy hablando de la Edad Media, pero no, estoy hablando de una ciudad como Zamora que seguro que muchos de vosotros, sobre todo en Castilla y León, lo tenéis en la cabeza y sabéis que esto es así, ¿no? Bueno, pues se quitaron todas las cuestiones religiosas del ayuntamiento, se hizo una separación profunda entre lo que era la Semana Santa y lo que era la administración política, y de hecho nosotros en nuestro programa electoral, y eso fijaros qué contrasentido cayó bien, llevábamos en el programa que nuestros concejales no saldrían en las procesiones nunca como cargos, podían salir como personas a los que les guste ir con un caperucho y una túnica, como mucha gente, porque es así, ¿no? Pero como cargos públicos no. Y eso lo agradeció la gente. Lo agradeció por la sinceridad y porque mucha gente, parece mentira, pero estaba esperando que alguien diera ese paso que parecía imposible de separación de los actos civiles y religiosos. Nosotros lo hicimos y cayó bien, sinceramente cayó bien. De tal manera que ahora, en contra de lo que podría pensarse, tenemos unas buenas relaciones con la Iglesia y con el Obispado y hemos logrado hacer grandes convenios con el Obispado en beneficio de la ciudad que parecían impensables también con el Partido Popular. Pero es que la política se trata de desarrollo urbanístico y desarrollo de la ciudad. La Iglesia en Zamora, como en todas las ciudades de los que estáis aquí, de Castilla y León, tiene en los cascos históricos, tiene medio casco histórico de su propiedad. Nosotros hemos llegado a acuerdos con el obispado para poner muchos espacios que eran de ellos al servicio de la ciudad, abriendo una calle, por ejemplo, alrededor de la catedral, utilizando espacios que eran de ellos, se los alquilamos porque nuestros espacios a veces para actos públicos pues son muy escasos y ellos tienen mucho y bueno, pues este obispo lo sabe entender. Bueno, quiero decir que estamos abiertos a unas relaciones institucionales con todo el mundo que quizás alguno se pueda llevar las manos a la cabeza, pero creo que ese es el sentido inteligente de la política y el querer hacer algo por tu ciudad, conversar con todos. Tenemos buena relación con los sindicatos, buena relación con la COE, ¿por qué no? Y les hemos ayudado en la época de la pandemia. Pues nosotros dimos 3.300 subvenciones, fuimos de los primeros de España que dimos cuando todo estaba cerrado, pero también quisimos poner nuestro puntito en distinto a lo que se venía a dar en otras provincias. Por ejemplo, establecimos unos bonos solidarios para el comercio. La gente va a comprar, lo seguimos manteniendo, el 50% hasta, creo que son 80 euros, lo pone el ayuntamiento y el otro, el otro 50% lo pone el ciudadano, pero solo para parados, no para todo el mundo, efectivamente. Esa es la diferencia, que nos ha salido bastante bien. Dimos muchas subvenciones también a los alquileres, pero también para la gente que estaba parada. Dimos para pagar los alquileres de la hostelería y del comercio para los autónomos y microempresas. Es decir, establecíamos unos límites que a nosotros nos parecían razonables y creo que la gente realmente lo entendió. Cuando tengo que parar, me paras, ¿eh? Que no sé, me dijiste 15 minutos y no sé lo que va. Otro de los aspectos que hemos logrado en nuestra ciudad, y creo que la gente también nos lo ha agradecido, lo digo un poco para poner de manifiesto que se pueden hacer cosas en una ciudad de derechas con un sentido de izquierdas, moviendo el barco también con precaución, porque las cosas cuando se hacen de repente no suelen salir bien, que era lo que quizás las ciudades aquellas del cambio intentaron hacer. El barco hay que moverlo, el timón hay que moverlo de manera tranquila, sosegada y viendo bien el paisaje. Uno de nuestros cometidos en el ayuntamiento siempre ha sido la lucha contra la corrupción, de ahí que yo tenga tantas querellas que os decía antes,
y nos van saliendo bastante bien. Ahora tenemos un juicio con jurado popular contra un funcionario que desfalcó mucho en los tiempos del Partido Popular, que andábamos detrás de él desde que llegamos al gobierno hasta que logramos cazarlo y llevarlo a un penal con varios informes de la UDEF. Y eso, bueno, lo que me ha hecho pensar también es lo difícil que es combatir la corrupción en una institución. Es muy difícil porque la gente pasa 4 años en el cargo. Es verdad que te metes en muchos líos. Es verdad que cualquier proceso que en tablas de este tipo dura más de 4 años. Y te da mucho miedo porque si metes la pata o no lo logras porque la justicia es como es, quien sale perjudicado eres tú y tu partido. Por eso también, y los funcionarios, bueno, los que habéis estado en ayuntamientos, sabéis que cazarlos es muy difícil y es una minoría. No digo, por supuesto, no es la mayoría, pero cuando hay una connivencia como la hubo en nuestro ayuntamiento entre el poder político y un sector de los funcionarios, puf, hacen un tándem casi imbatible. Bueno, en definitiva, por eso he tenido 3 denuncias por acoso laboral, porque los que hemos logrado pillar, lo primero que hacen siempre es poner una denuncia por acoso. En cuanto se ven trizados en un expediente disciplinario, bueno, se quedan muchas cuestiones difíciles en el pasado, pero creo que es uno de los aspectos que Izquierda Unida debe mantener siempre en una institución: luchar contra la corrupción, porque la gente eso lo agradece muchísimo y además es que es nuestra obligación. Yo creo que lo hemos conseguido. Tenemos ahora varios juicios que daremos a conocer en la ciudad. Pero bueno, lo que quería decir de esto no es ponerme ninguna medalla, sino poner de manifiesto lo difícil que es en una institución llevar adelante un proceso que acabe en los tribunales con un jurado popular, porque te la estás jugando todos los días y casi incluso hasta físicamente. Pero bueno, son cosas que se pueden hacer. Y bueno, pues yo creo que hemos logrado en nuestra ciudad dar una imagen de Izquierda Unida muy diferente de la que se tenía antes. No digo cuando estábamos en la oposición, que teníamos buena imagen, sino quizás antes. No asusta a nadie ir por la calle y decir, mira, ahí va el alcalde comunista. No asusta a nadie, al contrario. Creo que somos un grupo muy querido en la ciudad y que hemos logrado cambiar el imaginario colectivo de lo que se pensaban que eran los partidos radicales de izquierda o los comunistas. Y eso es bueno, porque el voto, al final, yo creo que mayoritariamente es un voto sentimental, es un voto de confianza, es un voto que te lo dan mucho más que por el programa, que puede que también por la confianza que se pueda tener en un cargo o se pueda tener en un grupo. Y eso es lo que hemos logrado en nuestra ciudad. Hace poco nos hermanábamos con una ciudad de Cisjordania, bueno, porque los hermanamientos nosotros siempre los hacemos políticos, no los hacemos para darnos dos besitos y como se suele hacer, nos hemos hermanado con una ciudad del Sáhara y con otra de Cisjordania. Nos ha salido muy bien, lo ha entendido muy bien la población. Creo que eso para un ayuntamiento también es bueno, acercar lo que es la institución a causas políticas. Yo creo que se le da buena imagen también a los que tú intentas bueno, poner sobre la mesa. En este caso, pues el alcalde de Beijala, en Cisjordania, que está a 4 kilómetros de Belén. Allí estuvo en Zamora y creo que ese día estuvo también Gascón ese día allí. Bueno, pues hicimos lo que teníamos que hacer, ¿no? En definitiva, lo que os quería decir es que, bueno, nosotros como Grupo de Izquierda Unida, en estas elecciones tenemos un estatus que nos ha dado nuestra organización para ir solos como Izquierda Unida en la ciudad. Así lo venimos haciendo en todas las elecciones en las que se nos permite. Yo creo que es un error plantearse demasiadas coaliciones, demasiadas unidades populares o demasiados tejemanejes, porque nos quita a nosotros visibilidad y nos quita credibilidad. Bueno, lo digo también desde una ciudad que no todas las ciudades son iguales, yo lo comprendo.
la nuestra es como es y estamos orgullosísimos de que sea así porque llevamos las siglas de Izquierda Unida como bastión y como cabecera, ¿no?, de todo. Agradecemos el estatus que se nos ha dado, pero también recomendamos a nuestra organización regional que tampoco ande demasiado por ahí tecleando que si vamos con unos o con otros, incluso en los últimos 3 días, que si vamos con estos, que ya sabíamos que todo es un paripé de unos y de otros, Juan, no nos da buena imagen, te lo digo en la confianza. No nos da buena imagen el andar picoteando. Se nos tiene que ver como una organización fuerte, una organización creíble, que saben que lo que decimos lo vamos a hacer, pero con prudencia, porque es verdad que no se puede a veces girar el timón 180 grados, porque te cortan la cabeza y el cuello y es malo para la organización. Tienes que hacer una labor pedagógica en el día a día, dar credibilidad a los que están en la ciudad, porque es la única manera de hacerlo. Bueno, pues esa es nuestra ciudad. Hemos dado también un giro a la economía importante. De una ciudad endeudada hemos pasado a una ciudad que tiene un buen remanente para hacer inversiones. En este año 2025 es el año que más inversiones han hecho en la ciudad desde el inicio de los tiempos, de los tiempos, iba a decir de la democracia, pero no, de los tiempos. Se ha invertido muchísimo dinero en fondos europeos. Además, tenemos obras nosotros patrocinadas por el ayuntamiento u otras administraciones colaborando con el ayuntamiento, con todas. Tenemos con el Gobierno de España 20 millones en las travesías. Tenemos también con la Diputación, históricamente gobernada siempre por el Partido Popular, también tenemos obras que hacemos mutuas, los dos, y con la Junta de Castilla y León también tenemos cosas que patrocinan ellos y financiamos nosotros, es decir, que tenemos relaciones institucionales buenas y aceptables con todos. Bueno, esa es la experiencia de una ciudad sencilla, que si no fue ciudad del cambio, tampoco es aldea gala, simplemente una ciudad gobernada por Izquierda Unida, con transparencia, con honestidad, y haremos lo que podamos de aquí a que nos echen del gobierno, que yo creo que va a durar porque tenemos un buen recambio de gente joven, que es lo importante, para hacer una lista magnífica en el 2027, a los que yo les ayudaré, por supuesto. Bueno, pues muchas gracias. Un poquito. Bueno, después de haber escuchado el papel de una ciudad en la periferia, vamos a hablar de los problemas que tiene el medio rural. En este caso, Castilla y León, como sabéis, uno de los problemas más importantes que estamos teniendo es la instalación de las plataformas de biometano. Y Susana, te dejo. Buenas, hola a todas. Vengo desde Machacón, un pueblecito de 400 habitantes de la provincia de Salamanca. Pero bueno, lo que voy a contar es general a toda Castilla y León. También podemos extenderlo a todo el Estado. Pero bueno, nos centramos en la nuestra. Antes de nada, gracias por invitarme. Me encanta estar aquí. Además, entre gente optimista y valiente, que son dos cualidades que también tenemos en las plataformas, porque para hacer activismo en el mundo rural hace falta mucho de las dos cosas. Antes de nada, pues os voy a contar qué es una planta de biogás, como se conocen así en general, porque es como nos las han vendido las empresas con sus grandes campañas de lavado verde. Pero el nombre que nos gusta darles es fábricas de metano, porque estas plantas de biogás, estas fábricas de metano son industrias altamente contaminantes, a pesar de que las están vendiendo como gestoras de residuos, como valorizadora de residuos para producción de fertilizantes y, por supuesto, como grandes productoras de una energía que, por lo que dicen todas las empresas energéticas que hay detrás de todo esto, nos hace muchísima falta. Pues una fábrica de metano de estas características es una industria que necesita miles de toneladas de residuos para generar una pequeña, luego os hablaré de números, producción de gas metano que debe tener una calidad, una pureza suficiente para poder inyectarse a la red gasista y poder mezclarse con el gas natural. Si no tiene esa pureza, no puede ser inyectada y entonces será eliminada a la atmósfera
en grandes chimeneas con antorcha para quemarlo y sustituir el gas metano, que es el gas con de mayor efecto invernadero, incluso más que el dióxido de carbono. Entonces, al quemarlo lo sustituimos por dióxido de carbono, ¿vale? Entonces, lo que hace una fábrica de metano de estas características, introduce en grandes digestores, que son reactores industriales, residuos que son de este tipo: deyecciones ganaderas, o sea, estiércoles, purines, gallinaza, de las distintas granjas. Las mete en el reactor, se produce una fermentación anaerobia, es decir, un proceso metabólico llevado a cabo por bacterias en ausencia de oxígeno, ¿vale? Esto hace que toda la materia orgánica, es decir, todas aquellas moléculas que tienen átomos de carbono, pasen a metano, porque el metano es una molécula con un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno, ¿vale? Todo lo que no tenga carbono quedará exactamente igual dentro de este reactor, ¿vale? Entonces, la idea es que este residuo que queda aquí dentro después se utilice como fertilizante para nuestros campos, ¿vale? ¿Cómo las venden? Como las solucionadoras de los nitratos. Tenemos que recordar que más de la mitad de nuestro territorio somos zonas vulnerables por altas concentraciones de nitrato en nuestras aguas de consumo, tanto superficiales como subterráneas. Fundamentalmente, los nitratos que entran en la planta proceden de las deyecciones de las granjas porcinas. ¿Por qué? Hay una diferencia muy grande en el estiércol y el purín. El estiércol procede de animales que comen plantas, o sea, animales herbívoros. Entonces tiene mucha cantidad de materia orgánica, poca cantidad de nitratos. Los animales que consumen otros animales, o sea, tienen una dieta que no está basada en las plantas, como son los cerdos, porque son omnívoros, tienen altas concentraciones de nitrato. Y sin embargo, sus purines son un 90% agua y el resto fundamentalmente nitratos. Es decir, sé que es un poco hablar así de química, pero es que es lo que hay que saber para entender cómo va esto, ¿vale? Entonces, en esta proporción no hay absolutamente nada que vaya a producir gas metano. O sea, que nos están diciendo que necesitamos esto para quitarnos los nitratos del suelo y además producir metano. Y yo os estoy diciendo que con esta composición no hay nada que produzca gas metano y los nitratos van a quedar exactamente igual. ¿Cuál es el mayor problema que además tiene todo esto? Que en estas plantas de biogás, para que tengan un rendimiento, porque si estamos hablando que son industrias, lo que buscan es un rendimiento económico. Y si el rendimiento económico se lo está dando el gas que van a producir, necesitan meter una materia prima que les dé una gran proporción de gas. Si los purines no lo tienen y difícilmente la obtienen a partir de estiércoles, ¿qué van a introducir? Todo lo que os podáis imaginar. Además, hemos visto proyectos que tienen de todo, aparte de paja y eso, pero lodos de depuradora, tanto urbana como hospitalaria. Lodos industriales. Los lodos industriales, estamos hablando de la industria cosmética, de la industria metalúrgica, ¿vale? De la industria textil. La industria textil es básicamente plásticos y microplásticos dentro del reactor. Además, cadáveres de animales que proceden de la ganadería industrial. Por lo tanto, estamos metiendo ahí dentro hormonas, fármacos, antibióticos. Dentro del reactor, la reacción química os he dicho que la producen unas bacterias. Entonces vamos a tener, además de todos estos contaminantes, también metales pesados de la metalurgia. Vamos a tener todos estos contaminantes, también los antibióticos, en contacto con bacterias. Uno de los mayores problemas de salud pública a nivel mundial es la resistencia a antibióticos. Y ahí la estamos favoreciendo. Cuando todo esto consideren que ha dado el gas suficiente para inyectar a la red gasista, retirarán todo este residuo de los reactores y querrán que lo utilicemos como fertilizante para nuestros campos.
con todo lo que os he dicho. Las bacterias, los antibióticos, los metales pesados que proceden de las pinturas, de la industria metalúrgica, los plásticos y microplásticos, el resto de fármacos, también hormonas, disruptores endocrinos, compuestos orgánicos persistentes, que son potencialmente cancerígenos. Pues todo esto esparcido por nuestros campos, utilizado como fertilizante, a la espera de que con las lluvias todos estos compuestos se movilicen en nuestros suelos y sean directamente filtrados hasta nuestros acuíferos, de los que bebemos agua ahora. ¿Funciona? Ah, parece que sí. Ah, vale, o sea que no he sido yo, digo, he tocado alguna cosa. Vale. Y además, los acuíferos no solo están bebiendo, pues por ejemplo, en Salamanca, la población del Encinar y los Cisnes, 4.000 personas que beben directamente del acuífero que estará debajo de la planta de biogás que van a instalar en Machacón, por ejemplo. Y además, los acuíferos los estamos maltratando, ya tienen altas concentraciones por nitratos, también por arsénicos. Muchos pueblos en Castilla y León no pueden consumir el agua del grifo por las elevadas concentraciones de contaminantes que tienen. Y además, no estamos cuidando nada los acuíferos y es nuestra agua para el futuro. Que es que los estamos viendo, los estamos incluso esquilmando ahora mismo. ¿Qué ocurrirá cuando no tengamos agua superficial? ¿Vale? Entonces, bueno, y por supuesto, todo lo que no vaya al acuífero será absorbido por nuestras plantas de cultivo en estos campos de cultivo a través de sus raíces, acumuladas en sus hojas y la lechuga que nos comeremos en nuestro plato. ¿Vale? Algunos de estos compuestos, por supuesto los metales pesados, como el arsénico, como el mercurio, que llevan las pinturas, y otros, también los compuestos orgánicos persistentes, que por eso se llaman así, se bioacumulan. O sea, se acumulan en nuestro cuerpo, no solo en el nuestro, en nuestra vida, también lo transmitimos a las siguientes generaciones. Por ejemplo, a través de la leche materna. O sea, a veces nos dicen que venimos las personas de las plataformas, también nos dicen que no tenemos ni idea de lo que estamos hablando. Yo soy licenciada en química y licenciada en bioquímica, o sea que entiendo un poco de qué va la industria, de qué va un reactor y de qué van las bacterias. ¿Vale? Aún así, tengo a Repsol diciendo que no sé de lo que hablo y diciendo incluso los medios de comunicación que son solo suyos, que estamos alarmando a la sociedad y transmitiendo bulos. Al principio también eso nos preocupaba mucho y decíamos que era mentira, pero la verdad es que, por otro lado, a lo mejor hemos pecado de no alarmar suficientemente a la población. O sea, lo que viene, independientemente de, aparte de tratarnos al mundo rural como zonas y población de sacrificio, o sea, nuestras administraciones han admitido que sean las grandes corporaciones energéticas las que decidan el futuro de nuestra tierra. Han pensado que el territorio es un trozo de tierra y no que el territorio somos personas que habitamos esas tierras y que estamos para aprovecharlas y para cuidarlas. No solo para nuestra vida, sino para las futuras generaciones. Entonces, a lo mejor sí es verdad que no hemos sabido transmitir el peligrosísimo problema que se nos viene encima. La última vez que pudimos oír hablar a Jiménez Blázquez, soltó su chapa y salió corriendo. Casualmente a la puerta estaba esperándole el de Genia Bioenergy, que es el que va a construir la planta en Machacón, para irse los dos juntos. Admitió que ahora mismo en la Junta están tramitando 120 proyectos de plantas de este tipo. O sea, estamos hablando de más de 11 en cada una de nuestras provincias. Pero es que hay un problema todavía peor. Es que solo conocemos, no recuerdo ahora el número exacto, pero son más de 50 y no llegan a 60. O sea, que hay otras tantas que van a venir y que ahora mismo en las plataformas no sabemos dónde. Os hablo del ejemplo de mi pueblo porque es el que conozco mejor, pero bueno, ahora mismo con todo lo que estamos trabajando por toda Castilla y León, en realidad esto es general. A 29 kilómetros a la redonda de la planta que van a poner en Machacón, van otras 7. Incluye también, este radio incluye también el de la capital, porque Machacón está a 12 kilómetros de la capital de Salamanca. 7.
Estamos hablando de 1.200.000 toneladas anuales de residuos, de todos estos residuos que os estoy hablando. Ahora mismo los proyectos solo presentan, digo ahora mismo porque no eran así los primeros proyectos, porque a medida que nuestra lucha avanza, van modificando los proyectos y las empresas mejoran su lavado verde. Entonces ahora mismo solo muestran que van a introducir en las plantas estiércol y purín. En los primeros os aseguro que había de todo, tornes de impresora y cosas así, diciendo que aquello iba a ser después un fertilizante. En toda la provincia de Salamanca no hay deyecciones ganaderas ni siquiera para la mitad de esa cantidad de residuos. Y esto es extendible a todas las demás provincias. ¿Qué significa eso? Como tienen que ser rentables, porque estamos hablando de industria y economía y lobbies, eso van a tener que hacerla funcionar. ¿Cómo? Pues van a traer la mierda de otro sitio y van a meter lo que les dé la gana. ¿Será casualidad que ahora están subvencionando el cierre de estas plantas en Alemania? ¿Y será casualidad que desde Europa se están promocionando las subvenciones para que en España se instalen estas plantas? No sé, a lo mejor me estoy flipando, pero yo creo que va a venir bastante residuo, fundamentalmente industrial, seguro, desde allí. Además, lo que se produce, el biometano, solo es utilizable por la industria pesada. Industria pesada que en nuestro estado no hay y muchísimo menos en Castilla y León. Fundamentalmente en Europa, ¿dónde está? En Alemania. Algo que de verdad eso, queremos transmitir que esto, aunque nos tachan de todo, bueno, claro, también por supuesto nos insultan porque somos comunistas y todo esto, por querer defender a las personas y al medio ambiente, tiene que entender todo el mundo que la defensa del medio ambiente es la defensa de las personas, porque las personas habitamos el medio ambiente. Y además dependemos de lo que producimos en esos suelos que pertenecen al medio ambiente. Y por supuesto esto también quiero dar un toque de atención a las ciudades, que en las ciudades coméis lo que producimos en los pueblos, ¿eh? Que es que esta lucha de los pueblos debería ser extendida a las ciudades y de verdad hacer vuestra también la defensa del territorio, porque el territorio es de todos, lo habitamos todas las personas. Esto ya de todas maneras está creando unos gravísimos problemas, antes de todos los que va a crear después de salud, también de salud mental, porque el conflicto social que tenemos ahora mismo en los pueblos es gigante. Hablabas tú de denuncias, madre mía, también las que vamos en las plataformas, denuncias completamente falsas, basadas en nada, solo por el hecho de hacer una concentración. O sea, desde el principio se ha pisoteado nuestro derecho a la participación ciudadana. La Junta no nos permite la descarga de los proyectos. Estamos hablando de 700 páginas de proyectos que tenemos que estudiar en solo 30 días. Todas estas personas que nos dicen que no tenemos ni idea ni sabemos de nada, 700 páginas en pantalla, porque no nos permiten descarga para poder imprimir y trabajar y repartirlo. Pero dicen que sí que hay participación ciudadana porque nos dejan 30 días para hacer alegaciones. Después, el problema que tiene que no te dejen descargar un proyecto es que después de esos 30 días de alegaciones los proyectos desaparecen. No tenemos manera de demostrar que después no ha habido ninguna modificación de esos proyectos. Están relegando la participación ciudadana a esos 30 días. No nos dejan hablar, nos denuncian, nos insultan, incluso en redes como LinkedIn profesionales, dicen eso, hablan mal de todas las mentiras y todo lo que provocamos. O sea que antes de que vengan, el problema que ya están generando en nuestros pueblos es terrible. La convivencia en nuestros pueblos se ha perdido a cuenta de estas cosas. Una cosa muy importante, para parar esta especulación y esta burbuja, tenemos que parar la ganadería industrial. Las plantas de biogás las están incluyendo dentro de las energías renovables. O sea, os he dicho que la materia prima es mierda, así de manera general. Si la mierda es renovable, como lo es el aire o como es el sol, y decimos que vamos a acabar con todos los residuos de Castilla y León para producir gas,
si tú dejas de tener negocio y la llamas renovable, ¿qué tengo que hacer? Seguir produciendo más y más mierda. Por lo tanto, cada vez se darán más y más licencias a la ganadería industrial. De media, porque cada día estamos mirando el bocil, de media, cada semana en Castilla y León hay entre 12 y 13 nuevas licencias para macrogranjas industriales, cuando el 70% de nuestra producción cárnica es para exportación. A lo mejor os hemos asustado poco con todo lo que hemos estado diciendo hasta ahora. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo en estos 2 años de lucha? Estar en las calles, manifestándonos, dando charlas por todas partes, algo que también nos está costando un montón porque nos lo impiden en muchísimos ayuntamientos. Pero sí que hemos conseguido, por ejemplo, que solo sean, para decir solo, 120 proyectos y no los más de 250 que preveía la Junta de Castilla y León hace año y medio. Entonces, a lo mejor algo sí estamos consiguiendo. Pero ¿cuál es nuestro objetivo? Que no se llegue a construir ninguna de estas plantas. Porque de verdad el problema de salud pública que vamos a tener va a ser realmente grave. Y también para eso necesitamos. Colaboremos. Y por favor, ayudadnos en las calles. Y hablando en los bares, contad a la gente que esto de verdad que es muy malo, que es que no somos 4 perroflautas ecologistas, que es que nos molesta todo. Que no, que de verdad que esto es muy grave y es muy peligroso para el futuro. Muchas gracias. Ahora Nerea va a hablar un poco de la cuestión del extractivismo en Extremadura y de los problemas que han tenido allí en el medio rural. Bueno, muchas gracias, Carlos. Nada, aquí estoy encantada de estar en esta mesa con Paco y con Susana, que además es súper interesante. Que menos mal que, porque lo que has contado me recuerda también mucho a Extremadura, porque en Extremadura también nos están intentando poner plantas de biogás y nos están intentando poner macroproyectos y tiene, o sea, compartimos, ¿no? esa lucha con Castilla y León, porque al final efectivamente somos como zonas y tierras de sacrificio y yo, lo que nosotras siempre decimos, no queremos ser zonas ni tierras de sacrificio, somos tierras de luchas. Y esto es lo que tenemos que seguir demostrando, que todo lo que se vaya movilizando contra, contra nosotras mismas, porque o sea, unas platas de biogás, las minas que nos están intentando poner en Extremadura, los macrovertederos, los cementerios nucleares, etcétera, etcétera, eso al final nos están quitando nuestro futuro. A la gente que apostamos y defendemos que queremos vivir en nuestros pueblos y en el mundo rural. Y eso es lo que, una de las cuestiones que nos marcan y nos acompañan en las luchas, ¿no? Que no son luchas de tierras, sino que son luchas también de clase. Y que son luchas de las personas que queremos y que apostamos por el mundo rural. Y menos mal que tenemos gente como Susana y gente que estando en los pueblos saben perfectamente lo que se nos viene encima y cómo nos lo pueden explicar. Es que me ha recordado muchas de las conversaciones que he tenido con un montón de vecinos y vecinas que están teniendo esos mismos problemas en Extremadura y, joder, lo que sabe la gente, macho, yo flipo. Cada vez que voy a algún sitio y me lo explican todo, pues con ese detalle que es como en plan, joder, pues sí que tenemos gente, para que luego digan que estamos vacíos, no estamos tan vacíos. Y bueno, o sea, yo lo que quería hablar aquí un poco es no, eso, el tema de ese extractivismo que estamos sufriendo en Extremadura y que además se ve claro y se refleja claro como en zonas de Castilla y León, en zonas también de Andalucía, y que al final siempre en estas periferias, como ahora se están diciendo, nos están intentando pues quitar y echarnos de nuestros pueblos para hacer esas zonas y esas tierras de sacrificio. Cuando se votó en Europa el tema de los sectores estratégicos mineros para dejar de depender de temas de minerales y demás en otros países, hubo una cláusula que me llamó mucho la atención y era que Europa decía que había que sacar nuestros proyectos estratégicos en Europa, pero que fueran zonas donde no se crease un conflicto social. Y yo decía, anda, qué bien. Claro, ¿dónde van a poner esto? Donde no hay gente. Y no hay gente no porque no queramos, sino porque nos han forzado a emigrar. Que eso también es otra de las cuestiones del mundo rural.
En Extremadura sufrimos una emigración brutal. A mí, ayer creo que alguien lo decía, no sé si fue en una charla o en los bares, que hablábamos de que también somos tierra de migrantes. Extremadura es tierra de migrantes por excelencia. Si yo aquí pregunto, ¿cuántos de vosotros y vosotras tenéis gente o antepasados extremeños? Alguno cae. Alguno de por aquí tenéis antepasados extremeños. Al final, lo que nos hicieron fue echarnos de nuestras tierras, sobre todo una tierra no pobre, porque Extremadura es muy, muy rica, pero nos han empobrecido a base de ponernos estos tipos de macroproyectos y de zonas de extractivistas. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nos hemos tenido que ir saliendo de nuestra zona, pues las luchas que se han dado a lo mejor pues no han sido tan llamativas como en zonas donde están más pobladas, que es un poco también lo que pasa aquí en Castilla y León. Y eso también tiene que ver con esta, me voy a poner un poco, pero con esta rueda del capital, quiero decir, o sea, el capitalismo te echa de tu casa para ponerte una mina y una planta de cualquier mierda porque son zonas ricas y son zonas que tienen una riqueza en la tierra, una riqueza ganadera, una riqueza que se puede beneficiar, pero es mucho mejor si no tenemos a esta gente aquí molesta para que nos estén haciendo las protestas y las luchas. Y eso es una de las cosas que yo vi en cuando se votó en Europa, que me da mucho la atención. Además que decía que, por ejemplo, Extremadura tiene que ser pila verde. Sí o sí. O sea, no nos han preguntado en ningún momento, pero tiene que ser pila verde. O sea, somos potencia, tenemos muchísima agua, tenemos muchísimos recursos, tenemos minerales críticos, tenemos... Ahora, a nosotras y a nosotros no nos preguntan nunca que qué tipo de proyectos queremos para nuestra tierra. Eso jamás, a pesar de que tenemos ahí esas leyes de participación ciudadana que no se tocan. Eso jamás se toca tampoco en el mundo rural. Pero una de estas cuestiones, ahora por ejemplo, mirar en Extremadura, y lo ha dicho antes Paco, somos dos provincias. Extensas, pero somos dos provincias. Pues tenemos más de 220 proyectos mineros. O sea, Extremadura la quieren hacer una diana. Es una diana sangrante. Y lo que están intentando hacer es, sobre todo, en zonas lo más despobladita posible. En Sierra de Gata ya están ahí haciendo intentando tantear a ver si se puede poner ahí una mina. En la comarca de los Ibores, Las Villuercas, en Olivenza, en Alconchel, así en zonas donde no haya mucho ruido. Ahora, nosotras tenemos claro que no somos tierra de sacrificio, somos tierra de lucha. Por lo tanto, las vecinas de Sierra de Gata ya han hecho su plataforma, los vecinos de los Ibores y las Villuercas ya se están organizando para impedir esas minas, ya existe la plataforma en Olivenza en contra de la mina, ya existe la plataforma en Conchel en contra de la mina. Y además, una cosa curiosa, en Cáceres, la provincia, o sea, no provincia, la capital, nos han intentado o están intentando poner una mina a menos de 2 kilómetros de la ciudad. Cáceres, patrimonio de la humanidad, patrimonio de la UNESCO, preciosa, una pasada. Ahora, la mina la vamos a poner aquí. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues precisamente que Cáceres, aunque es una ciudad pequeñita, digamos, somos 90.000 habitantes, nos hemos movilizado y llevamos 7 años, 7, 8 años en contra de esa mina. Ahora ya no va a ser mina a cielo abierto, ahora la vamos a techar porque es verdad que a lo mejor contamina un poquito, ¿sabes? Y ya le decimos, ya, pero los acuíferos, no, pero bueno, eso no va a pasar nada, sí que va a pasar. Y ahí es donde la gente se ha puesto en pie y ha dicho, aquí no vamos a poner una mina. Aquí, o sea, Cáceres no se puede poner una mina a menos de 2 kilómetros de la ciudad. Ahí lo están intentando como poner de tapadillo. Y esto es una de las cuestiones que han estado haciendo en la Junta de Extremadura, tanto PP como PSOE. Porque aquí el PP lleva solo 2 años, pero el PSOE ha estado casi 40 años. O sea, y no les ha importado vender para nada a Extremadura. No les ha importado. Ahora, lo que sí nosotras decimos, y es donde estamos, es precisamente con esos vecinos y vecinas que se están organizando para parar todo esto. Una de las cuestiones también que se paró fue el macrovertedero, porque eso es lo mismo. O sea, es que nos ponen toda la mierda, sí, hablando mal y pronto. Pero a lo mejor en Madrid ahí no lo ponen. Mira, fíjate, eso en Madrid no lo van a poner.
porque no sé, por lo que sea, no lo ponen. Pero luego en el mundo rural, que bueno, esta gente que van a decir, si total son cabreros y pastores, no van a hacer nada. Y por ejemplo, en una de estos macroproyectos que intentaron hacer ese macrovertedero en Salvatierra de los Barros, se paró. Ese macrovertedero se paró. Además, yo me acuerdo de estar en la plaza cuando se anunció que se iba a parar y fue una fiesta. Un pueblo muy chiquinino, pero muy chiquinino en Tierra de Barros, que es que estaba hasta el cura con las banderas de no al macrovertedero de Salvatierra de los Barros. Y esto es un poco también lo que tenemos en el mundo rural. Y yo también quiero hablar de eso, ¿no? De esa visión que tenemos o que se puede tener de que en el campo, que la gente que vivimos en el mundo rural, no luchamos, ¿no? Esa idea, por ejemplo, que se tiene también, ¿no? De Extremadura, en plan, bueno, es que los extremeños no hacéis mucho ruido, estáis ahí sin hacer mucho ruido, no os movéis mucho. Y digo, hostia, digo, pues menos mal, porque como nos movamos más, dijo, a mí no me da la vida para ir a todos los sitios. Pero es verdad, porque es verdad que parece ser que tenemos ahí como que no hacemos mucho ruido, pero sí que lo hacemos. Ahora, otra cosa es que nos hagan caso. Pero la cuestión es ese desangre migratorio que hemos sufrido, que hay más gente, digamos, extremeños fuera de Extremadura que dentro, que lo que hace que parece que no, que estamos siempre conformes con todo. Y no. Y esto también es una de las cuestiones que yo me planteo de nunca dicen cuando paramos todas estas cosas, cuando nos levantamos, cuando tal, porque a ver si van a aprender otra gente y van a hacer ahí, se van a unir en estas luchas. Pues eso es lo que nosotras también tenemos que divulgar, ¿no? De que los vecinos y las vecinas, que toda la gente que está en el mundo rural, en las plataformas, son gente súper mega preparada, gente que además se patea todo el territorio para estar simplemente defendiéndolo y que el mundo rural precisamente es eso, tierra de luchas y tierra donde la vamos a defender y donde vamos a estar, y Izquierda Unida, la primera, porque somos nosotras y nosotros los que estamos siempre en esos pueblos, que en cuanto hay algún atisbo de proyecto, de lo que sea, cogen el teléfono, nos llaman, oye Nerea, que aquí nos quieren hacer en la Coronada, que me quieren poner una planta de biogás, y yo, ¿qué? Vamos para allá. Y hacemos que las plataformas se creen y hacemos que las plataformas estén ahí con esas vecinas y esos vecinos, que además, por ejemplo, en la Coronada hemos sacado un resultado electoral espectacular, Unidas por Extremadura. Precisamente, ¿por qué? Porque hemos estado ahí, con nuestros vecinos y nuestras vecinas. Y esa es una de las cuestiones que a mí me repatea un poco, ¿no? Esa visión que tienen de nosotros, pero, joder, o sea, que estamos siempre en cuanto haya un conflicto, vamos para allá. Y ahora, por ejemplo, con el tema de las minas, que es una de las cuestiones, sobre todo, que tiene que ver con esta guerra que nos están intentando vender, con esta militarización que están haciendo, que se quieran reabrir minas de wolframio, que se quieran reabrir minas de plomo y demás, precisamente viene por eso. Y nosotras lo que tenemos que decir es, aquí ya no vais a volver a plantar vuestra colonización, porque es una colonización de nuestras tierras, y que la gente del mundo rural, nosotros siempre vamos a defender nuestra tierra porque tenemos derecho a vivir en ella y tenemos derecho a tener nuestro futuro en nuestros pueblos. Y esa es un poco lo que las experiencias de luchas que nosotras tenemos en Extremadura, que a lo mejor no se oyen mucho, pero seguimos resistiendo. Nosotros, Aldea Gala, no somos, pero lusitanos sí. Y es una de las cuestiones que al final nos acerca también a otras tierras que están sufriendo lo mismo, porque al final nosotros lo sufrimos porque somos clase trabajadora y eso da igual qué frontera tengamos, que va a ser siempre, siempre así. Así que bueno, quería dar también un mensaje de esa esperanza de que el mundo rural seguimos luchando, que vamos a seguir defendiendo nuestra tierra y que aquí tierras de sacrificio, ninguna, tierras de luchas. Yo estoy seguro, Nerea, que gracias a vuestro trabajo y esfuerzo en la intervención en todos los conflictos, por eso habéis tenido el resultado tan bueno que habéis tenido. No me cabe ninguna duda.
Bueno, pues yo venía un poco a poner en cuestionamiento, lo primero, como primera tesis, el concepto de periferia. Y algunas diferencias, bueno, porque en una mesa siempre tiene que haber un poco de debate, porque yo creo que la periferia no es una cuestión de territorio, sino que es una cuestión de clase. Y esto que puede parecer a las personas que estamos aquí una obviedad, lo digo porque me parece bastante importante en un momento en el que tanto en Aragón como en Castilla y León en Aragón están ahora en campaña y en Castilla y León queda muy poquito. El otro día, viendo el debate en Aragón, me surgió esta idea, eh, que están surgiendo fuerzas regionalistas que, lo que hacen es el territorio contra Madrid. Y yo creo que las fuerzas de izquierdas, que además tenemos un proyecto político federal, no debemos de caer en eso. Por eso voy a cuestionarte un poquito, no Ibrea, pero solo un poco. En Madrid también ponen vertederos. La incineradora de Valdemín Gómez es un proyecto, concretamente en un barrio de clase trabajadora, claro. Esta es la cuestión. Y al final, el concepto de periferia lo que genera es la acumulación de capital y la concentración en un territorio concreto donde se produce el desarrollo económico, puede ser Madrid, Bruselas o Chicago, que genera una periferia en los territorios del medio rural, pero también una periferia en el territorio urbano, como en los municipios del sur de Madrid, o barrios, o incluso en barrios de la clase trabajadora, que pueda haber concentración de riqueza también. Esto me parece muy importante porque creo que tenemos que disputar a esas fuerzas regionalistas la concepción de clase, porque lo que hacen ellos y ellas es quitar esta cuestión de clase y hablar solo de territorios, unos territorios contra otros. Porque además el mismo fondo de inversión que aquí invierte en una macroplanta de biometano está invirtiendo en vivienda turística o viviendas de lujo en Madrid, y los mismos que expulsan de su territorio a la gente de Salamanca están expulsando de sus barrios a la gente de Madrid. Entonces esto me parece fundamental. Segunda tesis. ¿Qué es lo que genera, qué es lo que ocurre en la periferia, en el medio rural? Yo creo que, Nerea, lo has dicho excepcionalmente, es el extractivismo. Esto ya lo dijo un tocayo mío, lo escribió en El Capital, un tocayo alemán llamado Carlos Marx, que era la contradicción campo-ciudad. El extractivismo que extrae la mano de obra, los recursos, las materias primas del medio rural, del campo, decía él, para llevarlos a los centros de producción, a los centros de riqueza. Ahora se unen más componentes, la extracción de energía, y además dejamos todos los residuos y los desechos de ese extractivismo, tanto en el biometano como la contaminación de las aguas y de los aires, y lo dejamos en el territorio vacío. Aquí voy a hablar de Castilla y León porque nos toca. Ahora vamos a tener elecciones autonómicas y yo creo que es importante hablar un poco de lo que está ocurriendo. El extractivismo en nuestra tierra pasa por muchos puntos, pero lo que siempre tiene en común es que se necesita un gobierno corrupto local que permita todas las tropelías y que los grandes capitales puedan hacer lo que quieran. Un caso clarísimo y muy ilustrativo es la trama eólica, ¿no?, en nuestra tierra, que grandes altos cargos del Partido Popular y del Gobierno de la Junta de Castilla y León, pues a cambio de mordidas, pues permitían y facilitaban y agilizaban los proyectos eólicos en nuestra tierra. O sea, esto es un claro ejemplo. Pero también tenemos la corrupción de pequeños caciques económicos locales. Os voy a contar una experiencia de Segovia, de una planta que se llama, en un pueblo que se llama Fuente Pelayo, que además un compañero nuestro de Izquierda Unida fue el que lo detectó, que es José Luis Ordóñez, el responsable federal de ferrocarril, del área de ferrocarril.
Y bueno, pues era un señor que tenía una pequeña fábrica que montó una pequeña fábrica de compostera. Al final, pues permitió que todas las grandes industrias cárnicas de la zona, incluso vimos que venían desechos de Francia, toneladas y toneladas y camiones, y lo que hacía este señor era contaminar, acumulaba, le pagaban por tonelada de residuo y él fue acumulando en los campos de alrededor, alquilaba campos a sus vecinos sin contarles para qué era y fue, bueno, pues hasta cadáveres, fue un escandaloso. Esa la ganamos, pero sin duda en la Junta de Castilla y León no salió en los papeles, pero sin duda eso no se pudo hacer sin el beneplácito del gobierno de la Junta de Castilla y León. Entonces la corrupción tanto del gobierno como del gobierno, en concreto de la Junta de Castilla y León, de los gobiernos locales como de caciques locales, es imprescindible. Además, siempre ocurre lo mismo y siempre utilizan métodos mafiosos, porque allí amenazaron a nuestro compañero, le pintaron la fachada de su casa, le quemaron un coche a otro compañero del pueblo, en fin, le amenazaron y siempre utilizan estos métodos. ¿Qué es lo que hace el extractivismo en nuestra tierra? Bueno, en Castilla y León, primero extrae los recursos minerales. Vamos a hablar muy brevemente de las 3 minas a cielo abierto, una en Palencia, en Valurcia, se llama. Se declaró ilegal en 2016, Valurcia se llama el municipio, creo que sí. Otra en Favero y otra en el nordeste segoviano. Son minas que o tienen la sede administrativa en Madrid o son de capital extranjero. En concreto, la de Segovia es de capital noruego y chino y son proyectos que lo que hacen es extraer los recursos y los minerales de la tierra para llevar la riqueza a otras zonas y a otros territorios. Segundo, energía. Castilla y León es la primera comunidad autónoma en generación de energía renovable. La segunda en fotovoltaica, la quinta fotovoltaica después de Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha y creo que Murcia, y la primera en eólicas. Casualidad, la primera en energía eólica. La de la trama, justo la de la trama. Por lo que sea, producimos muchísima más energía de la que nosotros necesitamos y además está en manos de grandes capitales que no se ajustan a las necesidades del territorio, ni siquiera de los territorios limítrofes, y que está capitaneada únicamente pensada para generar beneficios a grandes capitales. Tercero, la alimentación, las materias primas. Como ha dicho ya Susana, en Castilla y León somos uno de los mayores exportadores de porcino de macrogranjas de ganadería industrial en nuestra tierra. Ganadería industrial que además está contaminando el agua y genera purines y es el círculo vicioso para el que luego nos quieren vender las plantas de biogás como solución. Pero esto tiene unas consecuencias además. Es una despoblación. La periferia en el medio rural lo que hace es despoblar porque esa mano de obra se va a otros territorios. Desde que tenemos de los 40 a 38 años que tiene gobernando la Junta de Castilla y León el Partido Popular y Alianza Popular, hemos perdido 200.000 personas en esta tierra, que es una absoluta barbaridad, prácticamente el 10% de la población del territorio. Sin ninguna medida real para solucionar este problema. No solo exportamos mano de obra cualificada, además en muchos casos, a otros territorios, sino que además no se generan proyectos para revertirlo porque molestamos. Como decía Nerea, molestamos en el medio rural, no vaya a ser que protestemos.
y tienen otra consecuencia, y es el empeoramiento de los servicios públicos en todo el territorio. La sanidad es un caso claro. Se han cerrado decenas de consultorios en todo el territorio autonómico. Hay una falta de especialistas, de pediatras en los pueblos, no hay centros médicos en las cabezas de comarca, Segovia no tiene su segundo hospital, no hay ginecólogos más que en las capitales de provincia, no se puede, por ejemplo, un derecho básico, ejercer el derecho al aborto, porque o no hay especialistas y luego los que hay además se niegan a hacerlo, objetores de conciencia, menos en la privada, claro. Pero es que tampoco hay medios de transporte que garanticen el acceso a todos los pueblos de una forma ordenada y que se pueda habitar en los diferentes municipios de la comunidad. Tampoco hay una dependencia, un trabajo de dependencia real, ni las escuelas municipales en muchos casos cubren las necesidades, ni el transporte a las escuelas municipales se cubre de forma satisfactoria. Y ahora, ante esto, pues los proyectos de izquierda, ¿qué hacen, no? Hay dos caminos que yo creo que son complementarios. Por un lado, la alternativa en la calle, las experiencias de lucha en la calle. Nerea ya ha descrito muchas. Aquí, por desgracia, los proyectos de la izquierda transformadora, si bien estar en el frente laboral y sindical es importante, no tenemos grandes centros de trabajo ni donde haya clase obrera concentrada. Pero el capital lo que hace es destruir nuestro entorno, y entonces donde creo que los proyectos de izquierda deben de estar es frente a esas zonas de extractivismo, frente a las plantas de biometano, frente a las minas de cielo abierto, enfrente de los megaproyectos fotovoltaicos y eólicos, enfrente de las falsas composteras de gas o de las falsas composteras, enfrente de las macrogranjas, enfrente de la producción industrial agraria que extrae el agua y contamina los suelos con nitratos, y también defendiendo los derechos públicos. En la sanidad, una de las manifestaciones más grandes que hemos tenido ha sido de sanidad recientemente. Otra, que no fue tan grande como queríamos, pero que fue bastante importante, fue defendiendo a los bomberos forestales. Creo que estos dos puntos de frentes de intervención son fundamentales. ¿Y qué hacer en las instituciones públicas cuando llegamos a las instituciones públicas en la vía institucional? Yo voy a hablar de 4 cuestiones que creo que son fundamentales que un proyecto de izquierdas debe llevar a las instituciones. Primeramente, la industrialización de nuestra tierra. Industria de alto valor añadido, de cercanía y sostenible, que sea lo más respetuosa posible con el medio ambiente. Claro, porque toda actividad humana genera problemas en el medio ambiente, pero primero hay que minimizar en todo lo posible esos daños en el medio ambiente, y segundo, ya que se va a generar problemas, que por lo menos la riqueza se quede en el territorio, porque ahora lo que hacen es extraen y nos dejan la mierda, por decirlo de otra manera, y encima ni trabajo, ni riqueza, ni nada. Yo, por supuesto, mi trayectoria, esa industria, cuanto más poder del peso público tenga, mejor. Pero incluso, si es industria privada, siempre será mejor un proyecto industrial de cercanía y sostenible que un proyecto extractivista de una gran multinacional. Segundo, un modelo productivo que favorezca la ganadería y la agricultura social y familiar, que tenga extensiva
que combata, por un lado, las macrogranjas y por otro lado, sabemos que esa actividad productiva fija población al territorio. Necesitamos acabar y de una vez por todas con la despoblación en nuestra tierra, porque es una sangría. Y el modelo productivo basado en la agricultura y en la ganadería extensiva y de cercanía es el primer pilar para poder solucionarlo. Tercero, energía. Si somos un granero energético, tenemos que tener una empresa autonómica de energía pública, ya que creo que es fundamental. Juan, esto te lo dejo como idea para la campaña. Creo que es fundamental proponer que nosotros, si llegamos a gobernar la Junta de Castilla y León, tenemos que tener una empresa de energía autonómica. Porque lo que no puede ser es que si somos un granero energético, esa energía esté en manos de capitales extranjeros o de capitales foráneos. Tiene que estar en manos y nosotros generaremos la energía que necesitemos, que necesiten territorios limítrofes, pero siempre en función de unas necesidades, no en función del beneficio de un capital privado. Y por último, estas tres anteriores creo que son para revertir los problemas de despoblación, y en esta cuarta, la defensa a ultranza dentro de las instituciones de los servicios públicos, creo que lo que permite es corregir los problemas que hemos tenido hasta ahora y todos los daños que han provocado las políticas anteriores. Y entonces yo creo que esas son las dos vías. Lo que tenemos que hacer las políticas de izquierdas en la periferia y en el medio rural. Y bueno, pues yo tengo esperanza con que vamos a sacar el procurador y va a ser el inicio de la transformación de esta tierra y vamos a por todas. Muchas gracias. Si alguien tiene ahora alguna pregunta, alguna cuestión. Eso, hay que ser muy breves porque tenemos muy ajustado todo porque había muchos temas que tratar. Lo he planteado esta mañana, algunos no estabais, creo que todas estas mesas se han grabado y por tanto este tiene que ser la primera fase del debate. Creo que sería una buena iniciativa que todos estos vídeos llegaran a todas nuestras asambleas y debatiéramos pues un poco más allá cada uno de estos aspectos, ¿no? Simplemente felicitar, ¿no?, a la mesa. Parece que primero decía aquí no va a cuadrar nada, pero luego yo creo que cuadra todo, acaba cuadrando todo, lo decía Nerea, lo decía Paco. Primero bueno, pues ese análisis de la situación que no es tan optimista, pero luego, bueno, también yo creo que la experiencia de Zamora nos da el ejemplo de que ese trabajo cotidiano, ¿no?, también lo que decía Nerea, estar donde nuestros vecinos y vecinas quieren que estemos, da igual que se llame periferia o no, evidentemente es una cuestión de clase y tiene mucho que ver no solo con la energía, sino también con el modelo de energía. Por lo tanto, pues, y esto forma parte de lo mismo, el extractivismo, las plantas de biogás, los megaparques eólicos y fotovoltaicos, y es, bueno, pues producir y producir, no para atender las necesidades sociales, sino para mantener, bueno, esa concentración de capital cada vez en menos manos. Eso también seguro que Carlos podría profundizar mucho, pero hoy no te dejamos. Te dejamos luego a hablar de financiación autonómica. Por lo tanto, bueno, pues si alguien quiere, Ovidio. 1, 2, 3, 4. Vale. Vale, pues muy brevemente, que el tiempo apremia. En primer lugar, cuando hemos hablado, porque han salido términos como colonialismo, extractivismo, incluso caciquismo, yo me he sentido otra vez en Extremadura de vuelta con estos términos, pero por ser muy breve y por hacer dos apuntes. En un primer lugar, este tipo de extractivismo, de colonialismo, que es muy evidente, que es el que se refleja a través de las minas, de las plantas fotovoltaicas masivas, ¿no?, que alicatan de esas, y este tipo de iniciativas o las plantas de biometano, no, son ejemplos como muy evidentes, pero luego hay otro colonialismo u otro
extractivismo silencioso que viene a través, y yo creo que en las zonas rurales cada vez lo notamos más, que viene a través del turismo, y de un turismo que es completamente, que ahonda no en la permanencia de la población en los municipios rurales, sino que justamente viene a agravar la situación del vaciamiento. Yo recuerdo, y es que me pareció terrible cuando la Junta de Extremadura fue a Fitur hace escasos días a hablar de el lujo silencioso de Extremadura. No sé qué es eso del lujo silencioso, más allá de querer convertir a nuestros pueblos en parques temáticos que son meros decorados para el disfrute visual, pero donde no hay vida, ¿no? Porque yo voy a cualquier pueblo de Extremadura, salvo que sea una zona, si es una zona agrícola, lo escucharé probablemente, será maquinaria agrícola, y el silencio pues será el que sea. Y si voy a una zona ganadera, escucharé cencerros de vacas, pero el silencio no es lo que nos están vendiendo, ¿no? Por eso digo que también tengamos en cuenta esos otros colonialismos mucho más sutiles. Y por otra parte, porque no todo sea... Yo creo que tenemos una mala percepción en el mundo rural, la gente del entorno de la izquierda, cuando hablamos de este tipo de proyectos industriales extractivistas, porque la gente vive anclada en el modelo del PP y el PSOE, en el que parece que tiene que venir un gran fondo de inversión, una gran empresa, que son los salvadores del medio rural, porque van a hacer una inversión potentísima en el territorio y eso va a generar no sé cuántos empleos, que luego nunca son los que prometen, y encima son de baja calidad. Pues yo creo que para eso nosotros lo que tenemos que hablar siempre es en positivo, y es que lo primero, que al medio rural no lo va a venir a salvar nadie, que lo vamos a salvar los que estamos en el medio rural haciendo nuestros propios proyectos, pero además en segunda instancia que nosotros no nos oponemos a las inversiones, siempre que tengan un carácter social. Es decir, que vayan a revertir realmente en el territorio, que se construyan y con participación desde el territorio, indistintamente de dónde proceda el capital con el que se está haciendo. Porque si no, nos van a ver siempre como los cenizos que vamos contra el progreso y que parece que lo único que queremos es que se sigan cuidando vacas y arando terrenos y que no queremos ninguna cosa más en nuestros medios rurales. Y sí los queremos, pero no queremos que sea a costa del medio rural, sino a favor del medio rural. Ovidio. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Bueno, yo creo que habéis hecho una buena diserción, las 4 personas que habéis intervenido, la problemática de la España rural, que es plural y que es diversa, pero que tiene evidentemente pues unas características muy similares en cuanto a la problemática, la habéis analizado. Yo quisiera introducir alguna cuestión, y alguna cuestión además que enlaza con el debate que teníamos a primera hora de la mañana, de la batalla cultural, ¿no? Yo creo que la izquierda, hace ya años que hemos renunciado a dar la batalla cultural en el medio rural, ¿no? La hemos perdido por completo, ¿no? Y hoy, yo creo que se puede decir, Asturias, no tengo ninguna duda, y en otras comunidades imagino que también, hoy el medio rural es una fábrica constante que genera, en lugar de independentistas, votantes de Vox, ¿no? Y eso es un problema muy importante. Y la gente, nuestra gente que vive en el medio rural, cada vez tiene más dificultades para hacer su política en los ayuntamientos y en ayuntamientos que gobernamos, ¿no? Y bueno, seguramente habremos cometido errores, seguramente la demagogia habrá ayudado también mucho a arrinconarnos y a llevarnos a posiciones pues difíciles de defender, pero lo tenemos que hacer, ¿no? Y hay que dar un paso adelante y levantar la cabeza. Y ahora tenemos, bueno, yo creo que una coyuntura que puede posibilitar ese momento, ¿no? Apuntaba esas fotovoltaicas, la extensión de la energía eólica, los parques de baterías, en definitiva una ausencia total de planificación en el mundo rural relacionado con las nuevas energías. Proyectos agresivos, un modelo que nos aleja de nuestra ganadería, que es sostenible, que es familiar, que es un modelo extensivo frente al modelo intensivo que suponen las macrogranjas, Mercosur, ¿no? Y eso genera contradicciones, y muchas, al Partido Socialista y al Partido Popular. Vos las evita, le evita encima de todo y las evita, ¿no? Y no tiene ningún problema, ¿no? Pero como nosotros, y es otra reflexión que nos tendríamos que hacer aquí, porque, bueno, aquí nos reunimos diputados, diputadas, cargos públicos, dirigentes de Izquierda Unida de diferentes puntos de España, escucharnos unos a otros, ver que se hace un territorio que pueda servir para otro. Yo creo que también eso tiene que ser, para lo que ha de servir una interparlamentaria, es una parte que se ha abordado poco de la mesa, ¿no? ¿Qué hacer desde las instituciones para revertir
esta situación, ¿no? Para que el mundo rural no sea, pues eso, una fábrica de votantes de Vox, para que nuestra gente allí claudique y se vea poco a poco acorralada, para tener complicidades con sindicatos agrarios. Tenemos sindicatos agrarios que pueden ser más o menos afines, fundamentalmente la coordinadora agraria, y cómo tejer con ellos, bueno, pues esas alianzas que son necesarias, ¿no? Y que si en el mundo del trabajo tenemos alianzas, fundamentalmente con las comisiones obreras, ¿por qué no en el mundo rural también tejer alianzas? Bueno, pues en este caso con sindicatos agrarios como pueda ser COAG, ¿no? Y para ir terminando y centrando en lo que hicimos en Asturias va a hacer 3 años ahora, ¿no? En una situación endiablada, de mucha convulsión social en el mundo agrario, con una cada vez mayor penetración de las tesis de Vox. En aquel momento, bueno, pues las podía dominar el Partido Popular y podía resistir el Partido Socialista. Y en una situación, pues, bueno, de cierta ya violencia social, nosotros empezamos a proponer constituir un pacto social por el mundo rural. Que hablase además de lo que ahora Carlos apuntaba, ¿no? Que necesitamos un mundo rural en el que se pueda trabajar y en el que se pueda vivir, en el que haya servicios públicos de calidad, en el que la gente tenga, pues, un hospital de referencia cerca, tenga centros de salud, tenga escuela, tenga una vertebración en cuanto al transporte, una vertebración también en cuanto a las nuevas tecnologías, ¿no? Y con esa idea logramos en aquellos momentos convulsos de la campaña que se aflojase un poco la situación. COAG dijo, me interesa lo que propone Izquierda Unida. La Unión de Campesinos dijo, bueno, puede ser. Asaja, que es un sindicato de derechas, también vio ahí una oportunidad, ¿no? Después de las elecciones, cuando negociábamos el acuerdo de gobierno con el Partido Socialista, pusimos sobre la mesa que queríamos desarrollar ese pacto social por el medio rural. Y se aceptó. Una vez que configuramos el gobierno, dijimos, bueno, tenemos responsabilidades en 2 cuestiones que se apuntaron aquí, en participación y en Agenda 2030, que frente a lo que dice Vox, nosotros creemos que defiende un modelo que es sostenible y que puede garantizar, pues, un desarrollo del mundo rural, del medio rural en Asturias, adecuado. Y participamos en esa negociación. Y fueron poco a poco sumándose diferentes actores, ¿no? La universidad, los grupos de desarrollo rural, la Federación de Concejos, entró COAG, entró la Unión de Campesinos, entró ese sindicato Asaja, entró la Unión de Uniones, USAGA se llama en Asturias, y hoy el pacto social es una realidad, se firma el día 10. Fue una idea nuestra, en la que trabajamos algo, trabajó más evidentemente la Consejería de Medio Rural que la lleva el Partido Socialista, y que va a firmar el propio presidente de Asturias, porque ve una oportunidad para desactivar esa, yo creo que, emergencia que tenemos en el mundo rural con ese avance de Vox. Y es un pacto que es pionero, nos dicen, no solo en España, también en Europa, ¿no? Y que yo creo que puede abrirnos un camino y darnos alguna idea de por dónde tenemos que actuar. Que si vemos todo en conjunto, que si tenemos una visión global de los problemas del medio rural, que si a pequeñas luchas que vamos unificando en torno a esa extensión desordenada de parques de baterías, de eólicos, aquí en la meseta de fotovoltaicas, que si defendemos nuestro sector y nuestro comercio de proximidad frente a las amenazas que origina tratados como Mercosur, yo creo que no está todo perdido, que debemos dar esa batalla que es cultural, que es social y que es, por lo tanto, política. Gracias. Te doy la última. Empezando por mí, todos nos extendemos de más, ¿eh? Por fin. Bueno, ha tocado el compañero de Segovia un tema importante. Yo creo que la provincia de Segovia es la provincia de toda España donde más granjas de cerdos hay, metidas para disimular en los pinares, en los montes. Hay, en la provincia de Segovia seguramente que habrá unas 200 o más granjas de cerdo. Entonces nos has hablado sobre la contaminación. Es verdad que, porque los municipios pequeños, la mayoría, pues bueno, la inmensa mayoría de los municipios pequeños no hay depuradoras. Entonces, entre los purines de las granjas de cerdo, entre los vertidos de los municipios pequeños, que en esos municipios pequeños la captación de agua se distribuye en el municipio.
En mi pueblo, en San Vicente del Palacio, el vertido nos ponen una multa, que no sé si son 100 euros al año, la Confederación Hidrográfica del Duero, por contaminar. Pero es que he estado rompiendo recortes hace año y pico, de cuando estuve en el año 87 en mi pueblo de alcalde, recortes de la Junta de Castilla y León, que gobernaba lo mismo, del tema de las depuradoras, del tema de las comarcas. No se ha hecho ninguna, no se ha conseguido nada. La única comarca que tenemos en Castilla y León es la del Bierzo, pero esa está ya de hace... Entonces, hubo un alcalde en Minalcampo del Partido Socialista que fue el promotor de un proyecto de una captación y distribución de aguas del río Adaja a Medina y a Olmedo. Se fueron sumando a Taquines, que está Rodilana, Pozaldez, se llevó el agua, Rodilana, Pozaldez, Ataquines, y creo que Calabazas es un pueblo pequeñito, según venimos de Minalcampo hacia Olmedo, que hay un depósito inmenso de esa captación de aguas, porque tenemos el río Duero que pasa por Tordesillas, que trae bastante corriente de agua, pero no es agua, costaría mucho dinero depurar esas aguas para uso humano. Ese agua del Duero no es para uso humano, por consejo y por técnicos. Entonces, en Minalcampo tenemos la suerte, y Olmedo, que el agua es del río Adaja, el río Adaja, que es un río arenoso. Yo de niño me traía el cura del pueblo y a los monaguillos al río Adaja a bañarnos, y bueno, yo lo veo como un tema muy importante. En mi pueblo, cuando llega el verano, llevamos 2 años, que hay personas que empiezan con el dolor de tripa, que le duele la tripa y que le duele la tripa, y yo creo, vamos, los médicos no se atreven o no quieren decir pues que el agua que beben, pues que está contaminado. Está contaminado, ya lo digo, por un lado, por los residuos, por los vertidos del municipio, que no llegan ni a Río Zapardiel, porque eso se va filtrando, y va a la captación de aguas del sondeo del pueblo, que distribuye el agua en el mismo depósito al municipio. Eso, y las granjas repito, de los purines de cerdo, estamos contaminando. Los herbicidas llevan casi 40 años tirando herbicidas. Yo de chaval iba al río Zapardiel a bañarme, había árboles, en los pinares salía toda clase de pájaros, no hay pájaros, las 4 liebres que hay pocas están enfermas, pero pueden más las empresas que venden los herbicidas, pueden con los políticos y pueden con todo, y nosotros poco a poco, no sé, acabaremos muriéndonos, o yo qué sé qué va a pasar. Entonces, yo creo que hay temas importantes. Bueno, mi municipio, como un municipio que ahora tiene como 150 habitantes, está claro que no se va a hacer una depuradora para ese número de población, pero sí hay otras mini depuradoras, o como lo llaman, que es importante que eso no se ha tocado ni se ha realizado. Y yo creo que los más culpables son la Junta de Castilla y León, porque son los que dan las subvenciones para que no haya contaminación. Tenemos que ser nosotros los que hagamos hincapié en todas esas cosas. Gracias, compañeros y compañeras. Los coordinadores locales que tomen nota, porque requiere de interés. Me van pidiendo 30 segundos, los voy a dar. Carlos, capacidad de síntesis luego. Yo con toda la capacidad de síntesis. No, es que tenemos que tenerla todos. Yo soy muy disciplinado, me enseñaron a tener disciplina, y yo digo, gracias a todos por haber venido. No tengo más que decir. Simplemente un apunte para comentar que en el proyecto de programa que hemos estado elaborando en Izquierda Unida Castilla y León sí que aparece la creación de esa empresa, es decir, que no solamente es tu interés, sino que yo creo que es muy compartido por el resto de la militancia de esta región. Sonia.
la cuota femenina de nuevo. Susana, creo que estuviste en Mérida en diciembre, en la manifestación contra la planta de biogás. Con respecto a lo que tú comentabas, es importante que seamos útiles, que sea como organización, cuando estamos en las instituciones. Eso que tú denuncias, que sucede aquí, no sucede en Extremadura porque nosotros tenemos capacidad de solicitar expedientes. El Grupo Parlamentario de Unidas por Extremadura se pone al servicio de las plataformas y solicitamos todos los expedientes de cualquier tipo de negocio que vienen a nuestro territorio, ¿vale? Y al ser útiles, como explicaba Nerea en la coronada, al ser una fuente de adquisición de conocimiento y para poder después plantear todos los recursos formales que se pueden desarrollar desde las plataformas, transmitimos la idea de que estar en la asamblea no es simplemente una cuestión estratégica o de visibilidad política, sino de utilidad para la ciudadanía en lo rural. Y eso es imprescindible. Nos tenemos que convertir en una herramienta. Somos una herramienta útil para la ciudadanía, para la gente que vive en los pueblos, para poder alcanzar la información, para poder frenar y luchar en contra de todo eso. Gracias. Muy rápidamente también. Dos cuestiones. Una para Paco, que me ha encantado tu exposición, desde esa tranquilidad tan, no sé si castellana o no, pero o simplemente de la situación tan complicada que siempre nos toca enfrentar. Si nos puede dar alguna pincelada rápida sobre el tema de la cuestión de vivienda y de los servicios municipales, si habéis tenido algún proceso de tener que remunicipalizar cuestiones como el agua, este tipo de cosas y tal, ¿no? ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Alguna pincelada sobre eso? Y luego sobre el tema del biogás. Un apunte. Yo vengo de una tierra donde, hablaba el compañero, 200 así en Segovia. Solamente en el municipio de Lorca tenemos 170 granjas de cerdo. Por ejemplo, 2 millones de cabezas de cerdo más que población, ¿no? Las macrogranjas, las plantas de biogás que se proyectan allí, por ejemplo en Fuente Álamo y en Lorca, son de 2 millones de toneladas. De 2 millones de toneladas anuales. ¿Para qué va? Sí, por dar un poco una dimensión. Hay proyectos de 40 plantas de biogás, solamente para la provincia. 40 plantas de biogás para la provincia, ¿no? O superamos en esas 11 por provincia, en Murcia son 40 por la provincia. Entonces, hay un elemento que estamos fomentando, yo eso lo he comentado, que es la intervención de los ayuntamientos. Es decir, el eslabón más rápido o más flojo para quebrar un poco esa cuestión es convencer al alcalde de turno. O sea, y ponerlo entre la espada y la pared. Porque tiene una herramienta, que es utilizar la ley del suelo de la región autonómica correspondiente, donde la suspensión de licencias para el cambio del plan general de urbanismo, básicamente. Nosotros lo hemos hecho, por ejemplo, en Cieza, en relación a la extensión de macrogranjas. Nuestra concejala ahí de urbanismo y tal, hizo una modificación y no se instala ninguna. Había 3 licencias tal que se fueron, ¿no? En relación con el tema de las casas de apuestas, la misma historia siempre. El tema de la suspensión de licencias, y la última cosa. En otro pueblo de allí de Murcia, las Torres de Cotilla llegaron aún más. Utilizando el reglamento de participación ciudadana, lograron hacer un no referéndum, sino consulta vinculante. Y se ganó. Y de hecho no se va a poner la planta. Se ganó. Bueno, pues telegráficamente. En el tema de vivienda, yo creo que la solución o una de las mayores soluciones en el caso de Castilla y León y sobre todo ciudades tipo Zamora, tipo Palencia, yo creo que nosotros tenemos suelo público para parar un tren. Suelo público quiere decir de aquellas urbanizaciones que en su día con el ladrillo quedaron abandonadas, que eso lo tenemos todos en todas las ciudades, y además con la modificación que ha habido ahora en el reglamento de urbanismo de la Junta de Castilla y León, que se puede construir en dotaciones comunitarias, además de suelo residencial. Bueno, pues para que te hagas una idea, en Zamora hay suelo para construir al menos 2.000 viviendas y se lo hemos puesto a disposición de la Junta para que nosotros regalamos el suelo, ellos construyen. Lo vamos a hacer también con unas viviendas municipales, ahí sí que tenemos ya el proyecto de derribo para hacer las nuevas, irán a nuestros servicios sociales.
Y luego lo que me dices de la municipalización, lo digo sinceramente, nos ha sido imposible porque hemos tenido todos los servicios en contra de esa idea que era originaria nuestra. No nos ayudaron nadie en el ayuntamiento, no era el camino, desde luego, de los que nos tenían que ayudar, que son los empleados municipales. Pero a cambio de eso hemos llevado una vigilancia de las concesionarias que venían de antes de nosotros, una vigilancia, primero, en la prestación de servicios y segundo, si no prestas te voy a descontar el dinero. De tal manera que esa corrupción que yo hablaba antes la hemos sacado de ahí. Hemos ganado un pleito a la empresa de aparcamientos subterráneos y le hemos sacado 2,5 millones de euros. Tenemos con la concesionaria de basuras un pleito contencioso y le reclamamos 9 millones en la liquidación definitiva del contrato cuando se ha acabado. En la del saneamiento tenemos un pleito con 2 millones y a todas estamos pasándole la factura de lo que deberían de haber hecho después de tantos años de un servicio público y no lo han hecho. Esa es la realidad. Luego sí quiero un apunte sobre lo que se estaba diciendo. Nosotros vamos a dar ahora agua a 10 municipios, por cierto, todos del PP, ellos no lo hubieran hecho jamás con nosotros. 10 municipios alrededor de Zamora, les vamos a dar 1,5 millones de metros cúbicos porque todos tienen grifo, pero no tienen agua potable. Es agua contaminada precisamente por lo que decíais antes. Es un aspecto solidario, lo digo también para que se vea la diferencia entre el perfil de lo que es el PP y el perfil de lo que es Izquierda Unida. Ellos no lo hubieran hecho con nosotros, pero nosotros tenemos que dar ejemplo y desde luego ser honestos porque no tienen la culpa los ciudadanos de allí. Quizás los alcaldes sí, pero los ciudadanos no. Yo, una cosa muy breve, un apunte de lo que estaba comentando Vídeo, que era lo que yo quería contestar, que luego lo ha contestado Sonia, porque al final aquí las extremeñas estamos tenemos como un lector mental. Nosotras, por ejemplo, en Extremadura no somos un ente raro al mundo rural, para nada. Quiero decir, no sé yo me imagino que en todos los sitios igual, pero es que en Extremadura lo bueno y lo malo que tiene es que somos una comunidad tan pequeña en el sentido de que nos conocemos todos, que cuando hay un pequeño, mínimo problema en un pueblo, cogen y te llaman. Por ejemplo, lo que pasó en La Coronada fue literalmente que un camarada me llamó y me dijo: Nere, me he enterado de que esto tal, ¿podéis pedir el expediente? Digo, hostia, claro. Y ahí nos enteramos que estaba todo ese macroproyecto. Con lo de Sierra de Gata, igual, nos llamaron las vecinas y nos dijeron: oye, que es que nos quieren poner aquí, ¿podéis pedir el expediente? Lo pedimos. Lo que pasó con la mina de Cáceres, pedimos el expediente, nos dieron la información velada. Eso se denunció en el pleno. Entonces, quiero decir que, y me parece súper interesante lo que has dicho, Vídeo, lo del pacto social por el mundo rural, lo vamos a copiar. Lo he decidido yo ahora mismo. Pero es una propuesta muy interesante, pero sí que creo que es importante eso, no ser un ente raro. Quiero decir, nosotras vamos a las tractoradas y van muchos con las banderas de España y demás, pero nosotras no nos vamos a mover porque el campo también es nuestro. O sea, nosotras somos gente de campo, quiero decir. Más de campo que las amapolas. Entonces, eso también es importante, ¿no? Que tú decías, ¿no? ¿Qué propuestas podemos dar en las instituciones? También es eso, ¿no? Ser útiles y llevarlo absolutamente todo a las instituciones y denunciar cuando la Junta no hace bien las cosas, cuando nos impiden ver los expedientes, cuando les impiden ver a la ciudadanía, porque a la ciudadanía no les dan ese tipo de expedientes, pero nosotras lo pedimos y se lo damos. Que es un poco lo que yo creo que tenemos que ser, ¿no? Esa herramienta útil que siempre somos. Sí, lo comentaba ahora con Ovidio. También, como no sé si va a haber tiempo para esta mesa de puesta en común, también en La Rioja, nosotras en la anterior legislatura, donde nuestro voto era decisivo, planteamos un consejo de reto demográfico y contra la despoblación del entorno rural. En ese sentido se creó en aquella legislatura que presidía nuestro alcalde entonces de Camprovín, Arturo, y que, bueno, acabó y estaban efectivamente todas las organizaciones profesionales agrarias, asociaciones, plataformas, etcétera, y
y trabajó con un pacto social, ese pacto social que, bueno, pues luego vino el Partido Popular con su mayoría absoluta, lo firmó, muy bonito, lo metió en un cajón y allí sigue ese pacto social. Por lo tanto, los pactos son importantes. Esta mañana se comentaba, ¿no? El diagnóstico es fundamental, pero también es importantísimo luego ese proceso de verificación que llamaba, me ha encantado lo de la verificación a la que hacía referencia Juan Ponte, que vaya después de que las medidas tengan realmente ese efecto, y para eso en primer lugar ponerlas en valor. Y Susana, pues creo que las plataformas sois fundamentales en esta batalla. Creo que, decía Nerea, siempre nos llaman los de las plataformas, y cuando nos llaman a veces no son ni plataformas, son el último que se ha enterado o el primero que se ha enterado, que nos pide esa documentación, y que, bueno, pues aquí tenéis a Izquierda Unida para, en aquellos lugares donde tengamos acceso a esa información, pues a vuestra disposición para el trabajo y para la movilización, ¿no? Porque esta mesa hablaba de eso, de la lucha en las calles y en las instituciones, y es que nosotras no concebimos pues la presencia en las instituciones sin acompañarla de esa lucha en lo cotidiano. Así que, Susana, te cedo la palabra y gracias un montón por estar aquí hoy. Ya te digo que te tenemos que pedir los derechos de imagen, porque difundiremos esto por todas nuestras asambleas. Gracias, Susana. No, gracias a vosotras por invitarme, por invitarnos, porque nos hace falta altavoces para avisar de esto. Solo quería decir que, a colación de lo que habías dicho de Murcia, conocemos bien el caso porque, bueno, Stop Biogas Machacón pertenece a la coordinadora Stop Biogas Castilla y León, pero es que además la plataforma de Castilla y León sirvió como nucleación y creó la plataforma estatal Stop Biogas. Entonces, conocemos bastante, fundamentalmente nuestros proyectos, que eso sí que nos hemos estudiado todos, pero conocemos todos. Y de hecho, Murcia al principio lo utilizamos mucho como ejemplo, porque se estaban poniendo plantas en sitios donde había una elevadísima concentración de macrogranjas. Entonces, allí fue donde empezamos a hacer números y vimos que ni siquiera allí cuadraban los números. Y luego llegó a caer esta de 2 millones de toneladas. Es una auténtica aberración. Pero bueno, ha pasado allí como ha pasado en todas partes. Ni a nuestras administraciones autonómicas, ni por supuesto a estas macroenergéticas y fondos buitre que están viniendo a expoliar nuestros recursos, les pilló por sorpresa. No esperaban que allá donde pensaron que podían llegar porque no había gente o porque además la gente que había no se iba a mover, pues les pilló de sorpresa. Por eso sí estamos consiguiendo cosas con la movilización en la calle. Al final, esto se está frenando mucho, aunque claro, si al final pensamos que en cada sitio están cayendo del orden de decenas o de varias decenas de proyectos, jolín, pues decir que lo estamos haciendo bien, pues parece como que nos estamos tirando una flores que no son, pero la verdad es que estamos parando mucho. ¿Qué está pasando? Todo lo que dices, cambiar los planes urbanísticos, conseguir consultas vinculantes, todos estos recursos los conocemos. ¿Cuál es el problema que tenemos? El caciquismo. O sea, es que a nuestros pueblos han llegado estas industrias, que hay muchas más. O sea, estamos hablando de polígonos, no parques, polígonos fotovoltaicos y eólicos, macrogranjas industriales, pero no, estamos obviando muchos otros. Hidrógeno verde, centros de datos, todo esto viene también a por el agua. Es agua lo que quieren. Y todo esto también, es que incluso aunque fuera para el territorio, no los queremos, porque son industrias altamente peligrosas para nuestra vida, pero es que además es todo para exportación, ¿sabes? Entonces, todo esto que tenemos, quien está dando el primer paso para que todo esto llegue a nuestros pueblos son nuestros alcaldes y alcaldesas, que no solo los aceptan cuando la empresa viene y les viene a vender la moto súper bonita, algunos con muy mala leche y algunos por ignorancia, pero cuando no tienen ese conocimiento, que pregunten a alguien, que hagan una consulta a gente especializada, que encima resulta que hasta pueden tenerla en los propios pueblos. Ahí es donde empieza la falta de participación ciudadana y la falta de participación y de información. Entonces después es muy difícil conseguir este tipo de cosas, que las paralicen a través de los cambios en los planes urbanísticos, que no permitan el uso excepcional de suelo rústico para instalar industrias en nuestros campos,
que hagan referéndum o consultas populares vinculantes. Ese es el problema, que esas herramientas no podemos utilizarlas, porque quien las tiene que activar no solo no está de nuestra parte, sino nos pone todas las trabas y cosas hasta, bueno, ilegales y peligrosas. Ese es el problema. Facua, no sé si conocéis, os suena Facua, de consumidores. Está dentro también de consumidores el presidente de Facua, San Jesús Ulloa, de Castilla y León, con oficina en Medina del Campo y la segunda oficina en la calle Padilla de Valladolid. No da abasto a poner denuncia, no da y en la Península de Salamanca estuve hace unos años también, no me acuerdo el pueblo, que iban a hacer una planta allí en un salón que estaba todo el pueblo, y no da abasto. ¿Qué hace ahora la Junta? La funcionaria de Medio Ambiente, no la Junta. Que antes, cuando hay una solicitud que van a hacer un proyecto, una granja de cerdos o tal, primero se lo envía a Facua, a ver qué dice Facua. Y con lo que diga Facua, pues toman conciencia o actúan. Pero yo, que soy colaborador de Facua, no da abasto a poner denuncias de todos los temas y irregularidades que hay, de lo que tú has estado. Al procurador del común también le tenemos bastante. ¿Cómo? Al procurador del común también le tenemos bastante. También, bueno, el procurador del común ha tenido que coger un abogado y un abogado más y una administrativa. Perdonad, compañeros, vamos a ir cerrando porque es que el compañero Carlos Sánchez Mato le hemos retrasado su mesa un montón. Discúlpanos, Carlos. Perdona. Nada, muchas gracias. Y bueno, pues el medio rural está vivo y vamos a seguir defendiéndolo con uñas y dientes. Muchas gracias.